Estimados amigos, muy buenas tardes. En esta oportunidad estamos en Perú Contable para poder compartir con ustedes algunos comentarios o recomendaciones, también sugerencias, con ese plan de control verano 2018 que prácticamente SUNAT ha difundido a través de sus diversos portales institucionales y también a través de la prensa escrita y también algunos videos por parte de sus funcionarios. Como parte de lo que vendría a ser un plan de fiscalización, la Administración Tributaria ha señalado que se va a enfocar básicamente en 5 aspectos, entre ellos vinculados con el alquiler de casas de playa, mayormente en el sur del país, aunado también a lo que vendría a ser el inicio de acciones de verificación o control de las redes sociales, que es algo que justamente ha generado mucha expectativa en la población. Se habla también de un incremento patrimonial, o un presunto incremento patrimonial de médicos y abogados, lo que es también el control de ciertas obligaciones tributarias en las cuales se emitió una factura en lugar de haberse emitido una boleta, lo que son inconsistencias vinculadas también con los libros electrónicos, y en buena cuenta aspectos que prácticamente tienen que ver con la emisión o la entrega oportuna de comprobantes de pago en grifos, restaurantes y demás establecimientos. Como parte de este plan de acción, es evidente que la Administración Tributaria va a iniciar acciones vinculadas con la verificación de obligaciones tributarias en estos establecimientos, mayormente centros de esparcimiento, en los cuales se sabe que prácticamente no se emite comprobante de pago. Si uno analiza el día a día, ¿no? Cuando uno va a un negocio o cuando va a una tienda, uno paga el producto, recibe el vuelto y normalmente uno exige el comprobante de pago. Entonces, esto es una práctica muy frecuente, pero que en buena cuenta nos permite a nosotros concluir de que si la idea es generar algún indicador mayor de recaudación o simplemente incrementar la recaudación, pues muchas de estas obligaciones van a ser verificadas por parte de SUNAT durante este primer trimestre, como lo ha llamado SUNAT, del Plan Control 2018. Respecto al primer punto, analicemos justamente esta obligación de emitir comprobante de pago. Nosotros hemos reiterado diversas oportunidades que al momento en el cual uno adquiere un bien o un servicio, pues prácticamente el que genera aquella actividad está en obligación de emitir comprobante de pago, inclusive si hablamos de tiendas, bodegas o negocios, basta que el monto supere los 5 nuevos soles, ya hay la obligación de emitirlo. Y en caso del cliente o el consumidor haya cancelado por una obligación menor o de repente menos de 5 nuevos soles y le solicita al vendedor que le entregue el documento, él está obligado a entregarlo. Lo que hemos nosotros recomendado es de que si se sabe que justamente en verano las personas alquilan casas de playa, los restaurantes prácticamente tienen un nivel de venta significativa en estos meses, sobre todo los que están cercanos justamente a la playa, o discotecas, restaurantes, pues prácticamente lo que hay que hacer es hacer un hábito la emisión del comprobante de pago. Es decir, por cualquier operación que yo realice con cualquier consumidor, debo entender de que hay una obligación de emitirlo y tener en cuenta que si prácticamente forma parte de una acción de control por parte de SUNAT, esta persona que aparentemente es un consumidor, realmente es un fedatario que se está haciendo pasar por consumidor para, una vez acreditada que se recibió el vuelto, recibió el producto y no se emitió el comprobante de pago, pues prácticamente ya la persona ha incurrido en una infracción tributaria que puede abarcar del cierre temporal de establecimiento o la imposición de una multa tributaria en función al OIT. Para nosotros es importante entonces que las personas tengan, ¿no?, esa percepción de que prácticamente la emisión de comprobante de pago tiene que ser algo habitual, tiene que ser una costumbre, que en buena cuenta, si bien es cierto, va a originar que no se le impongan sanciones, también va a evitar que en lo futuro, ¿no?, ante cualquier circunstancia que se pueda presentar, tanto en el negocio, con un tercero o en el mismo establecimiento, se verifique algún tipo de incumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces, sobre este primer punto de que se va a verificar a través de los grifos, restaurantes, discotecas o demás centros de esparcimiento, entretenimiento, la emisión, simplemente el llamado que hacemos nosotros, la mejor recomendación, no es tan sencillo explicarlo, es que se emita comprobante de pago en forma habitual y hacerlo una costumbre. En lo que corresponde al segundo punto, es un tema muy interesante porque se ha detectado que muchas personas alquilan inmuebles y prácticamente no emiten más que emitir comprobante de pago, no efectúan el pago del 5% del impuesto a la renta, en este caso de primera categoría, como consecuencia de esa cesión temporal del bien. Sobre este tema es importante indicar que se ha señalado
que se va a verificar este pago del impuesto a través de las personas que, bueno, han alquilado casas de playa, ¿no? Específicamente ellos y también puede ser la colectividad. Y los indicadores, pues prácticamente SUNAT los tiene. Ustedes saben que estos avisos de alquiler de casas de playa, mayormente las personas lo publican en Urbanía, ¿no? Otras páginas también que se dedican a publicitar tanto alquileres como compra-venta de inmuebles. Entonces, si he puesto un aviso, el cual prácticamente estoy alquilando mi casa de playa, es evidente que ya estoy expuesto para que SUNAT más adelante verifique quiénes están alquilando casa de playa y pueda hacer ese control posterior. Entonces, sobre este tema, simplemente hay que hacer recordar a los contribuyentes o a las personas que alquilan casas de playa o otros inmuebles, no solamente en la playa, sino en diversos lugares de Lima o de provincias, que simplemente por ese alquiler hay la obligación de efectuar el pago del 5% sobre el monto del alquiler, y prácticamente ese documento que respalda el pago del impuesto le sirve al inquilino para poder deducir gastos, ¿no? Y pagar menos impuesto a la renta en caso él genere rentas del trabajo, llámese rentas de cuarta o de quinta categoría. Entonces, un tema muy importante es que no solamente se efectúa un control de emisión de comprobante de pago en las bodegas, restaurantes, establecimientos, sino también el control de la emisión o del pago del impuesto a la renta de primera categoría por el alquiler de inmuebles. Hay que recordar también que si el inquilino no paga oportunamente el monto del alquiler, prácticamente la persona que es propietaria igual tiene que reconocer ese ingreso, igual tiene que pagar el 5%, porque las rentas de primera y tercera categoría se rigen por un principio contable que es el principio del devengado, el cual en buena cuenta establece que por más que no se haya percibido el pago del precio, si ya se generó la obligación o ya nació el hecho económico, pues prácticamente uno tiene que cumplir con el pago del impuesto. Estos dos puntos, que para muchos resultan tal vez algo vox populi, o que prácticamente tanto la prensa, esto salió en Gestión, salió en El Peruano, en El Comercio, ya nos hablan de indicadores que se están tomando en cuenta para verificar estas obligaciones, pues no nos deben generar mayor alarma o mayor alerta, porque en buena cuenta son obligaciones que los contribuyentes tienen desde que inician una actividad económica y saben justamente las obligaciones tributarias que tienen que cumplir respecto al fisco. Tal vez lo que ha llamado mucho la atención es porque se hace en estos meses que justamente recién empiezan los negocios tal vez a recuperarse los gastos que han tenido en los últimos meses del año. Pero lo cierto es que en un afán tal vez de control de obligaciones tributarias o de generar una mayor recaudación, yo creo que el fisco lo va a seguir haciendo como un mecanismo también de preservar que efectivamente llegue o se llegue a recaudar aquello que justamente permita contribuir con el gasto público. Entonces, respecto a estos dos puntos, simplemente el llamado está en que se emite el comprobante de pago para lo que es prestación de servicios o venta vinculadas con actividades económicas, y en el caso de alquileres de inmuebles, pues prácticamente la obligación de pagar puntualmente el 5%, que en buena cuenta a la persona natural que genera renta de cuarto o de quinta le va a servir como un gasto para poder deducir. Otro punto que me parece interesante compartir con ustedes está referido al presunto incremento patrimonial que SUNAT ha señalado que va a verificar respecto a los médicos y de los abogados. Sobre finales del año pasado, nosotros recibimos muchas consultas vinculadas con esta notificación masiva de cartas inductivas o esquelas de citación o cartas de invitación, en las cuales SUNAT prácticamente a muchos contribuyentes les notificaba esta carta y les indicaba que prácticamente durante los años 2012 al 2015 se había evidenciado un presunto incremento patrimonial como consecuencia de 3 indicadores, entre ellos el ITF, la declaración de terceros y la declaración de los notarios, o simplemente información de los notarios, en los cuales prácticamente había un desbalance patrimonial. Lo que llamó mucho la atención fue de que en muchos de estos casos lo que hacía SUNAT, o lo que indicaba en los anexos que acompañaban esta carta, era la sumatoria tanto de los consumos como de los ingresos que se habían efectuado en estos periodos, y que prácticamente la sumatoria total lo estaba señalando como un presunto incremento patrimonial, el cual el contribuyente tenía la ventaja de acogerse hasta el 29 de diciembre para poder, en buena cuenta, pagar solamente el 7% en caso esas rentas no declaradas las puede invertir durante el periodo de 3 meses, o simplemente las declare con una tasa del 10%.
Y justamente lo que llamaba la atención es que eran montos que prácticamente eran montos altos, significativos. Hablamos de montos que superaban los 200.000, 300.000 y en algunos casos casi más de 1 millón de soles, ¿no? En cuyo anexo, haciendo un cálculo de cuánto correspondía si te acogías a este beneficio y cuánto te correspondía si no te acogías, más las multas y los intereses, pues la proporción era significativa. Entonces, estas cartas lo que en buena cuenta hacían era invitarte a acogerte a este régimen de declaración de rentas no declaradas o repatriación de inversión, ¿no? Con la finalidad de que prácticamente, una vez acogido, ya se olvide, o mejor dicho, más que se olvide la deuda, simplemente se acredite subsanar esa omisión y ya no se cobren las multas y los intereses, y mucho menos se inicia algún tipo de proceso penal por el origen lícito o ilícito de los fondos. Sobre este tema nosotros fuimos tajantes y dijimos que bueno, que sugeríamos a los contribuyentes que no se alerten, no generen alarma o pánico, porque prácticamente al tener un vencimiento hasta el 29 de diciembre sobre acogimiento de un régimen, pues muchos seguramente por la desesperación se iban a acoger. El mensaje fue de que no se acojan, porque sabemos que esas cartas pues prácticamente responden a un indicador que no refleja la verdadera capacidad contributiva o riqueza de las personas. Muchas de estas personas seguramente también han tenido ingresos, como nosotros decimos, en negro, es decir, han recibido pagos en los cuales no emitieron comprobante de pago, pero es evidente que esa desproporción no podía llevar a sumar 1 millón o casi 1 millón de soles. Más aún si el 2012 al día de hoy es un ejercicio ya prescrito. Lo que en buena cuenta nosotros dijimos fue de que una presunción o un documento en el cual se establece una presunción no puede implicar la interrupción de la prescripción, en este caso el 2012. Y un segundo punto es de que el llamado a acogerse tal vez estaba para aquellos que sí habían generado rentas, no las habían declarado y simplemente podían acogerse al beneficio para pagar una menor tasa impositiva. Sin embargo, aquellos que han realizado operaciones, por ejemplo, compraventa de autos, de inmuebles, artefactos o incluso han cedido su cuenta para actividades de la empresa o de algún familiar, pues prácticamente hay documentación que puede respaldar que efectivamente esas operaciones no estaban grabadas con el impuesto a la renta. Y justamente todo ingreso no está necesariamente afecto a renta y no necesariamente el incremento, ¿no? El incremento en las cuentas evidencia que ya se tenga que pagar una tasa, en este caso, como pretendía sonar, del 30%. Lo que nosotros hemos recomendado es de que los contribuyentes esperen, ¿no?, que esta determinación la efectúe SUNAT a través de un procedimiento de fiscalización. Porque cuando nosotros tuvimos la oportunidad de sugerir a los contribuyentes que puedan presentar un escrito en el cual den sus descargos y le digan al fisco, mira, ¿sabes qué? Este supuesto incremento no es tal, porque esto proviene de una donación, proviene de un préstamo, proviene de una compraventa de un vehículo o de una casa que calificaba como casa habitación o que simplemente se adquirió antes del 2004, pues prácticamente los escritos de descargos que nosotros sugerimos que presenten ante la administración tributaria, cuando íbamos a presentarlos, nos decían, ¿sabes qué? No podemos ingresarlo. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene un expediente esta carta a la cual este documento se puede agregar. Buena cuenta es como si no existiera el procedimiento. Entonces, eso evidenció que prácticamente la notificación masiva de estas cartas se ha hecho con un fin, ¿no?, de que las personas consideren de que tal vez han debido sustentar un patrimonio y que eso necesariamente les permite acogerse al régimen. Por eso lo que nosotros señalamos es que si usted le ha llegado una carta o un documento para un presunto incremento patrimonial no justificado, pues lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que pedirle un reporte a los bancos, ¿no?, de los movimientos que se ha tenido en esos años, 2012, 2013, 14, 15, aunque también la recomendación ha sido que si hay una deuda del 2012 que se declaró y que supuestamente se ha interrumpido con esta carta, pues no ha sido tal el caso porque la carta no interrumpe la prescripción y válidamente el contribuyente puede plantear o puede solicitar la prescripción de la deuda tributaria. Y para los demás ejercicios, pues hay que tener en cuenta que SUNAT, al tener como indicador solamente el ITF, porque señala que ha tenido como indicador también declaraciones de terceros, nos queda la duda si es que la información que ha obtenido ha sido por el DAOT o también por los notarios, porque no se precisa en los detalles de las cartas, pues juntar documentación para, ante una eventual fiscalización, poder demostrar que ese incremento patrimonial o supuesto incremento no es tal. Y un aspecto muy importante que nosotros fuimos enfáticos justamente al dar estas recomendaciones fue de que
este llamado, ¿no?, a fiscalizar a las personas se ha dado con la finalidad de que, si bien es cierto, la norma establece que las personas que se acojan van a ser fiscalizadas, SUNAT tiene un plazo para hacerlo, que es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año. Y para los que no se acogieron, pues lo puede hacer mientras que el tributo no prescriba. Entonces nos ponemos a analizar ambos puntos y llegamos a la conclusión de que los primeros que van a ser fiscalizados, pues obviamente son aquellas personas que sí se acogieron al régimen. Porque si yo tengo un año para verificar las obligaciones de aquellos que se acogieron, pasado ese año se entiende que ellos han regularizado su deuda a pesar que hayan pagado menos de lo que salía en esas cartas inductivas. Así que la preocupación de muchos contribuyentes siempre fue: ¿qué hago con estas cartas inductivas? Hemos sido claros de que simplemente lo tomen como una carta de verificación a la cual no se pudo presentar un descargo porque las intendencias o los centros de servicios no lo permitían, así que hay que esperar la fiscalización con la documentación que permita respaldar nuestras operaciones, y si hubiera habido una renta de primera o segunda categoría no regularizada, pues la tasa impositiva siempre va a ser el 5%. Pero lo que daban idea o lo que vendían estas cartas es que la tasa impositiva era del 30%. Entonces yo creo que ahí sí hay que ser más cautelosos o simplemente tener la certeza de que esto no puede llegar a mayores, más aún porque son cartas que tienen varios defectos de nulidad en la propia emisión. Y sí, hay que estar alertas de aquellos que sí se acogieron, ¿no? Tener a la mano, ¿no?, el teléfono del asesor o la persona que indicó que se acoja, para que apenas llegue la documentación y el sustento pueda demostrarse que el monto acogido es el que correspondía y no necesariamente el monto que figura en la carta. ¿Por qué hemos querido tocar el tema de las cartas inductivas justamente con este tercer punto o este tercer plan de control de SUNAT 2018? Pues simplemente porque ahora se señala que se va a verificar el presunto incremento patrimonial de médicos y abogados. Sobre ese tema hay que analizar dos cosas. Primero, ¿por qué se señala que van a ser médicos y abogados? Y segundo, si es que realmente hay indicadores que permitan a la Administración demostrar o sustentar que en estos dos sectores se ha generado indicadores de evasión o de elusión tributaria. Sobre ese punto, pues prácticamente suena risible un poco de que se ha distinguido a dos profesionales en comparación de otros tipos de profesionales, llámense los contadores, los administradores, odontólogos o incluso la lista de las 13 profesiones y oficios que permiten a la persona natural que genera renta cuarta y quinta deducir gasto a partir del 2017. Pero bueno, si tomamos como indicador de que se va a verificar el presunto incremento patrimonial de médicos y abogados, pues alguno diría, bueno, pero ¿cómo se da esta situación? Pongamos un caso muy sencillo. Sucede que es un médico de reconocida trayectoria, el cual por cada cirugía estética que hace respecto de algún modelo o alguna modelo, pues lo publicita en sus redes y prácticamente no concilia, ¿no?, el monto que él está declarando para efecto de impuesto a la renta con lo que él pudiera recibir como consecuencia de estas operaciones o estas cirugías estéticas o estos tratamientos médicos. Entonces, eso alerta justamente a la Administración en el sentido de que hay montos que no se están declarando, pero eso sigue siendo una presunción. Es decir, eso tendría que ser acreditado necesariamente con documentación sustentatoria o con algún tipo de comprobación adicional a la ITF, ¿no?, que permita respaldar que efectivamente hay montos que no han sido declarados. Para el caso de los abogados, ¿no?, entre los cuales me incluyo, dado que yo soy también abogado, es muy cierto que en algunos casos se podría hablar de incrementos o presunto incremento patrimonial como consecuencia de pago honorario de éxitos, por los cuales prácticamente no se emitió el comprobante pago, o simplemente el estatus o el ranking que establecen a veces estos portales, ¿no?, el Channels and Partners, por ejemplo, de cuáles son los abogados más rankeados o los que tienen mayor prestigio a nivel nacional, pues puede servir también para sonar como un indicador de que hay unos montos o unas rentas que seguramente no se están pagando, pero, reiteramos, ello tiene que ser debidamente acreditado, debidamente sustentado. Pero la recomendación siempre para, en este caso, los médicos, los abogados y para cualquier otra profesión u oficio vinculado con actividad económica generadora de renta de cuarta y quinta categoría, va a ser de que se sustente o trate de que se concilie el monto que está ingresando a sus cuentas con el monto que se está sustentando con el recibo por correo electrónico o el pago, ¿no?, de un servicio específico. ¿Para qué? Para que efectivamente más adelante, cuando el fisco pretenda acotar o demostrar que hay un incremento patrimonial no justificado, se tenga a la mano la documentación sustentatoria respectiva.
Y no nos referimos solamente a lo que es el comprobante de pago, como podría ser recibo por correo electrónico, o en caso se actúe como persona natural con negocio a través de una factura, sino también aquella documentación que respalde el origen y el destino del servicio. Es decir, en qué consistió, a quiénes se prestó, por qué medios se prestó el servicio, depende si utiliza un correo electrónico para mandar un informe, o simplemente hay conformidad del servicio a través de correos electrónicos, y los contratos que respalden la contratación. Yo creo que eso va a ser muy importante porque queda claro que del 90% de los casos, o un poco más, que SUNAT seguramente ha detectado un incremento patrimonial no justificado, mayormente se basan en el ITF. Y el ITF, como hemos dicho muchas veces, es un impuesto antitécnico, que en su momento pudo ser declarado inconstitucional, porque no grava ni renta, ni patrimonio, ni consumo, pero que en buena cuenta ha permitido que el fisco lo tenga como un impuesto, entre comillas, chismoso, el cual refleja, ¿no?, todas las actividades o todos los ingresos y salidas que se manejan en las cuentas. Pero por eso nosotros decimos que no todo ingreso y salida necesariamente refleja el pago de un impuesto a la renta. Así que sobre estos puntos el mensaje es clarísimo. Si se va a verificar obligaciones de médicos, odontólogos u otras profesiones, tratemos de conciliar la documentación que sustenta el pago de honorarios con también los mecanismos o los medios probatorios que demuestren que el servicio primero se prestó, que es fehaciente y que efectivamente el monto que se recibió generó que uno pague el impuesto correspondiente. Es por ello que incluso al día de hoy, cuando uno emite un recibo por honorarios electrónico, el mismo programa, en este caso estas operaciones por clave SOL, te permite indicar si a la fecha que estás emitiendo el recibo se te está pagando o no, ¿no? Inclusive cuando se paga, muchos clientes lo que te piden es que tú generes ese documento, ¿no?, de pago para que ellos puedan sustentar que ese recibo fue cancelado. Más aún porque justamente la empresa va a poder deducir así el pago que te hace por renta de cuarto, de quinta o de segunda como gasto deducible siempre y cuando lo pague hasta la fecha de presentación de la declaración jurada anual, ¿no? Entonces, simplemente hemos querido vincular estas cartas inductivas por presunto incremento patrimonial. El mensaje ha sido claro. Si usted considera o usted no ha tenido rentas no declaradas, pues simplemente no había la obligación de acogerse al beneficio y sería bueno esperar la fiscalización tanto para los profesionales, entre ellos los médicos y los abogados, como se ha señalado en este plan de control 2018, con documentación sustentatoria que evidentemente va a ser mayor a la que tiene SUNAT, que SUNAT solamente tiene el ITF. Otro punto muy importante que se ha señalado dentro de este plan de control o de acciones de fiscalización SUNAT 2018 tiene que ver con la emisión de facturas o el sustento de facturas cuando en realidad debió emitirse una boleta. Se han puesto en rasgos generales estos lineamientos, ¿no?, en los cuales prácticamente lo que está como materia de controversia es por qué se ha tomado como gasto una factura que en realidad responde a un consumo personal. Lo hemos dicho muchas veces también, para efectos de la reducción de los gastos de las empresas, se permite la deducción de aquellos gastos que resulten necesarios para poder mantenerse en el mercado y también para generar ingresos o potenciales ingresos vinculados con la actividad económica. Sin embargo, cuando se pasan como gasto consumos que en realidad son consumos personales, es decir, son consumos que prácticamente son a favor del gerente o simplemente a favor de un tercero o un familiar del gerente, como puede ser consumos en restaurantes o consumos digamos, en grifos, aquí la camioneta se utiliza para sábado y domingo, se está a la playa con la familia. Yo creo que esto prácticamente salta a relucir como consecuencia de que son controles masivos que se están haciendo y que en buena cuenta el fisco ya ha identificado que hay muchos consumos personales que se pasan como consumos de la empresa. Sobre este punto debemos indicar que esto no es nuevo. Prácticamente el artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta prohíbe que se deduzcan como gastos aquellos gastos personales de sustento del contribuyente y de sus familiares, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque prácticamente no hay ningún tipo de vinculación de la renta con el gasto personal porque responde pues a liberalidades que la empresa quería asumir. Sin embargo, al decirse que se hace el control de facturas que en realidad debió emitirse boletas, es claro que esto necesariamente tiene que hacerse en un procedimiento de fiscalización tributaria, en el cual lo que va a ser materia de análisis va a ser la correcta determinación del impuesto a la renta, en este caso la renta de tercera categoría. Así que la recomendación siempre debe estar, si usted considera que los gastos que están efectuándose están vinculados con el giro empresarial y no responden a un beneficio a favor de un tercero
o simplemente a favor de alguien de la empresa que pase como un consumo personal, pues simplemente esos consumos personales hay que adicionarlos, hay que sacarlos de la deducción y solamente deducir como gasto aquellos desembolsos que están vinculados con la actividad empresarial. Y para ello, reiteramos, el punto que SUNAT está verificando es justamente la eficiencia de las operaciones, entre ellos tener el sustento documentario y muchas veces tal vez bajo criterios subjetivos de lo que SUNAT considera que la empresa debió tener, pero que no tiene. Y sobre ello hemos señalado también en varias oportunidades que si la empresa tiene documentación que respalda la eficiencia del servicio y simplemente SUNAT dice que no la tiene, pues se convierte en algo subjetivo, falto de motivación y que afecta el debido procedimiento, y es claro que el contribuyente podrá hacer valer dicho argumento en cualquier procedimiento de fiscalización o incluso en un contencioso tributario. Entonces, sobre ese punto justamente, las boletas y facturas, verifique usted qué consumos están dirigidos a gastos personales y cuáles están dirigidos a gasto de la empresa, haga esa distinción y solo toma como gasto los gastos a favor del giro empresarial o que permitan mantener o generar mayor ingreso en la empresa. Y un quinto punto que es materia justamente de análisis y está dentro de estos 5 puntos de Plan Control SUNAT 2018, tiene que ver con las inconsistencias en los libros electrónicos. Y esto prácticamente como consecuencia de que muchas empresas se han adecuado esta obligación de llevar libros electrónicos. En algunos casos se ha generado la obligación de nuevos emisores electrónicos a partir de este año, otros ya lo vienen haciendo en ejercicios anteriores y seguramente van a entrar otros también contribuyentes dentro de esta obligación de llevar libros electrónicos. Lo que pasa es que en los libros electrónicos las inconsistencias que se están detectando tienen que ver básicamente con la fecha de emisión de los documentos electrónicos y el registro de dichas operaciones. Sin embargo, dichas inconsistencias pueden ser desvirtuadas en un procedimiento de verificación de control de obligaciones tributarias por parte de las empresas si efectivamente tienen en cuenta que el sistema pues no permitía emitir el documento electrónico a tal fecha y que prácticamente obedece a un defecto de la página web de SUNAT. Y sobre este punto hay que hacer referencia a que ya es la 4ª oportunidad en el año que SUNAT a través de sus portales ha señalado o ha pedido las disculpas del caso porque simplemente su sistema no ha permitido emitir recibos electrónicos o facturación electrónica hasta tal fecha, o incluso para presentar declaración jurada se ha prorrogado la presentación a 1 o 2 días más porque los sistemas pues están fallando. Entonces el llamado justamente para los contribuyentes es que tampoco se alarmen porque muchas de estas inconsistencias no pueden ser tales. Puede verse a defectos del propio sistema de SUNAT o simplemente a incumplimientos formales que tienen que ver también con formalidades que pueden ser subsanadas o que el contribuyente, de acuerdo al bagaje documentario, puede desvirtuar por parte de SUNAT. Sin embargo, se señala que se van a verificar a 80.000 contribuyentes por inconsistencias de libros electrónicos. Vayamos a ver si realmente son tales y vayamos a ver también si finalmente son imputaciones atribuibles al contribuyente o son defectos por parte de los sistemas de SUNAT. Creo que de acuerdo a estos tres comunicados que ha venido efectuando SUNAT a través de la página web, de su página web, inclusive Operaciones Clavesol, queda claro que no es tan contundente que hay inconsistencias en libros electrónicos cuando justamente el sistema que está fallando es el SUNAT, sobre todo para facturación electrónica y también para presentación de declaraciones juradas. Y quiero cerrar con un punto que ha resultado muy controversial, que es estos comunicados que viene haciendo SUNAT de que va a fiscalizar pues las redes sociales, ¿no? Entre ellas pues lo que uno publica en Facebook, ¿no? Vinculados con consumos, vinculados con viajes, adquisiciones, operaciones en las cuales se refleje una mayor capacidad contributiva de la que se está declarando. Se han hablado, mejor dicho, hemos tenido posturas a favor o en contra de este punto. Algunos dicen incluso que está bien que SUNAT lo haga porque prácticamente hay profesionales que publicitan viajes o consumos y es evidente que con el sueldo que tienen pues no van a poder cubrir esos desembolsos, más aún si no queda claro si el pasaje se compró al contado, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito y otros indicadores. Otro sector ha dicho que bueno que este control que hace SUNAT a través de las redes sociales pues no es nuevo, ¿no? Inclusive algunos señalan que en algunas oportunidades esto ha servido en otras legislaciones, el caso de España por ejemplo, para poder demostrar que había un presunto incremento patrimonial no justificado. ¿Cuál ha sido el punto que nosotros tenemos que analizar? Si realmente esta acción o este llamado por parte de SUNAT de fiscalizar o obtener información a través de las redes sociales afecta o no el derecho a la intimidad de las personas. Y
Y es algo muy importante, porque el derecho a la intimidad es un derecho fundamental. Y cualquier persona no puede una intromisión, sobre las redes si forman parte de información privada de las personas y bajo qué lineamiento se va a hacer. Entonces, algo que SUNAT tiene que tal vez observar, o en todo caso tener en cuenta, es que hay una línea que va a tener que analizar o tener en cuenta para efectos de fiscalizar las redes sociales y determinar a partir de los consumos o las publicaciones que se hagan, justamente había un incremento patrimonial. Entonces, nosotros somos la postura que, si bien se ha señalado abiertamente que se va a hacer las redes sociales, encontramos que va a tener serios problemas SUNAT para hacerlo, por la garantía del derecho a la intimidad y también por el hecho de que en caso lo haga, ¿no?, queda claro que la persona pudo concretar dicho viaje o concretar dicho consumo. Por ejemplo, si dice estoy almorzando en un restaurante pues de 5 tenedores o estoy viajándome pues fuera del país, a Cancún o a Estados Unidos o Europa, puede sustentarlo con sus ahorros, puede sustentarlo con sus honorarios, puede sustentarlo con el pago en cuotas que ha hecho de esos viajes, y que en buena cuenta esas obligaciones tributarias que arrojarían ese presunto incremento patrimonial pues no están vinculadas necesariamente con la generación de una renta. Y acá hay que precisar que no todo consumo o no toda adquisición que uno realice necesariamente va a pasar como un presunto incremento patrimonial no justificado, porque si no estaríamos grabando con el impuesto a la renta consumos e ingresos, cuando el impuesto a la renta lo que grava es la ganancia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa difusión que se ha hecho justamente de fiscalizar las redes sociales. En lo que nosotros recomendamos a los contribuyentes, no tengan ningún temor, ni mucho menos se vean condicionados a no hacer publicaciones en sus redes de dónde viajan, dónde consumen, porque en buena cuenta, si usted lo está publicitando es porque lo hace con su patrimonio, o puede hacerlo también como consecuencia de que alguien le donó un importe, sea un familiar, ¿no?, para que usted se pueda ir de viaje o pagar sus estudios de maestría en tal universidad, o simplemente consumos vinculados con una actividad que puede ser válidamente acreditada. Pero el mensaje siempre es de que si usted lo va a hacer a través de las redes como un mecanismo de difusión, porque algunos podrían decir, bueno, pero esto también va a afectar a aquellos que son ostentosos de los lugares donde consumen, donde viajan, con quienes están, pues prácticamente la ostentosidad pues no es un pecado. Y si uno no analiza desde el punto de vista tributario, tampoco va a originar alguna omisión del impuesto a la renta. Lo que hay que tener en claro es que el impuesto a la renta grava actividades que prácticamente reflejan ganancias del capital o ganancias generadas por rentas del trabajo. En ese sentido, cualquier actividad ajena a lo que es gravar la ganancia no necesariamente va a involucrar un incremento patrimonial no justificado, ni mucho menos va a originar una limitación a lo que uno decida publicar o no en las redes. Otro mensaje que nos dieron fue, bueno, en todo caso tendré que hacer estas publicaciones en modo privado y no en modo público, porque yo no sé si SUNAT me está espiando o me está verificando. Bueno, sobre eso queda discreción de que la persona lo haga, pero sí somos conscientes de que el principal elemento que va a tener como problema SUNAT para hacerlo es el derecho a la intimidad. Consideramos que tendría que haber una modificación constitucional. Abiertamente no se puede fiscalizar las redes sociales, más aún porque no necesariamente van a reflejar rentas, sino puede considerarse como información no relevante para determinación de la obligación tributaria, que es algo muy importante, ¿no? Inclusive ha sido materia también de jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional, el derecho a la intimidad y su vinculación o no con la determinación de la obligación tributaria. Consideramos que aquí no está vinculado directamente con la determinación, simplemente es información que, así como pudo ser pública, la puede obtener también SUNAT por el reporte de migraciones que hace la persona, los lugares que ha viajado, y efectivamente lo puede hacer con las redes o puede hacer también con otra entidad que prácticamente permita corroborar cuáles son los lugares que la persona ha visitado. Pero en lo que son los restaurantes o consumos en tiendas, centros empresariales, pues yo consideramos nosotros que efectivamente no habría ningún problema de demostrar que se hizo con un patrimonio propio y que en buena cuenta estaría el límite allí siempre el derecho a la intimidad, algo que SUNAT va a tener que observar y seguramente va a ser materia de interpretación por parte de nuestros tribunales administrativos y también, por qué no decirlo, del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional si es que se recurre a través de un proceso de amparo. Entonces, simplemente no alertarse, no tener ningún problema en difundir los consumos, viajes que se hagan en las redes sociales, pero sí hay que tener en cuenta que toda operación o todo dinero que ingrese
a través de nuestras cuentas bancarias, pues tratemos de tener el sustento correspondiente, porque no sabemos nosotros en qué momento SUNAT nos pueda fiscalizar, más aún cuando ese plan de control verano 2018 responde a que no lograron las metas generadas o plasmadas de recaudación por el régimen de repatriación de capitales, y también sabiendo de que este año, si bien es cierto, en diciembre tuvo un repunte considerable de recaudación, fue justamente por el acogimiento de repatriación de capitales, también por el FRAES, algo que este año no tiene SUNAT. Entonces SUNAT va a buscar recaudar como sea, donde sea y lo que sea. Pero en esa desesperación de hacerlo, pues consideramos que tiene que tener en cuenta las garantías del debido procedimiento para efectos de la verificación o fiscalización que pretende que hacer, y también los derechos fundamentales, como es el caso del derecho a intimidad, derecho, lo hemos comentado, derecho al debido procedimiento, y también principios como verdad material, impulso oficio o veracidad. En buena cuenta, he querido compartir con ustedes, en rasgos generales, los 5 puntos de acción de control y fiscalización que va a hacer SUNAT verano 2018, aunado también a la noticia que se difundió sobre fiscalizar las redes sociales. El mensaje siempre va a ser por nuestra parte, no alarmarse, no considerar que necesariamente es algo que vaya a suceder, y si sucediera, emitir comprobantes de pago por cualquier actividad que se realice, tener en cuenta los ingresos que van entrando, en los cuales el ITF ya está reflejando cuánto se está generando de riqueza, y también, en caso se alquile una casa de playa o un inmueble no necesariamente en la playa, siempre cumplir con el pago del 5% del impuesto a la renta, que en buena cuenta le va a servir al inquilino para poder pagar menos impuesto a la renta como consecuencia de la deducción de los gastos para generadores de cuarta y quinta categoría. Y en el caso de las redes, cerramos con ese tema, no alertarse, no generar polémica, ni mucho menos expectativa de algo que colinda con el derecho a la intimidad, y que en buena cuenta vamos a ver cómo SUNAT lo va implementando para dar nosotros las recomendaciones necesarias y los contribuyentes puedan tomarlas en cuenta y evitar cualquier tipo de contingencia tributaria. Por nuestra parte, muchas gracias, muy buenas tardes.